Bienvenidos a una nueva semana en Comunistas, una semana muy atípica, un arranque lunes que nadie esperaba, claro. Hubo muchas novedades acerca de noticias que pueden ayudar a la economía y esto lo vamos a debatir seguramente en la mesa con nuestros camaradas y por supuesto también con los camaradas digitales que se conectan a las plataformas y que también arman un debate, una discusión en las redes y para eso también vamos a estar para poder responder algunas de sus preguntas si es que nos quieren hacer. Pero voy a presentar a nuestros camaradas del día de hoy para debatir y mucho qué es lo que pasó puntualmente este lunes 22 de septiembre. Juan Venturino, analista internacional. Juan, bienvenido. Gracias, es un gusto estar aquí nuevamente charlando con vos. Una semana complicadísima para el gobierno, parece que vino un salvavidas. ¿Será la bala de plata? ¿Qué será? ¿Cómo lo vamos a nombrar? Pero fuera de eso, es muy complicado el país, en una situación dilemática y que por supuesto abordaremos hoy con todo yo te diría, sin anestesia como lo hacemos aquí. Y Caro Manucci, economista. Caro, otra vez la economía y veníamos de un viernes contando cuántos dólares vendía el Banco Central y hoy cero ventas. Sí, buenas noches Santiago, gracias por la invitación. Sí, cero ventas, qué momentos tan volátiles, ¿no? Qué difícil proyectar, ¿no? Qué difícil ver si hay una luz al final del túnel que es un tren que viene de frente o la salvación, ¿no? Se habla de, ¿no?, siempre de no cambiar las reglas de juego y me parece que la palabra volatilidad está dada para precios, no para cambios de humor político. Esto también lo quiero hablar con Néstor Pitrola, dirigente del FIT, el Partido Obrero. Néstor, ¿cómo estás? Bien, va a ser muy interesante abordar esta crisis en caída libre del gobierno, que creo que empezó su cuenta regresiva, final, desde el campo de los trabajadores, que es lo nuestro, y desde ese lugar hoy está convulsionado el Garrahan, ¿no?, que ustedes saben que lleva esta enorme lucha. El gobierno ha echado lastre y ha dado dos bonos, según la categoría, de 350 y 450 mil pesos por 4 meses. Bueno, los compañeros están evaluando todo eso, mañana habrá asamblea, pero ratifican el paro de mañana y pasado porque van por un verdadero aumento que vaya al salario de un gobierno que, como hemos vuelto a ver con la sociedad rural, no tiene problema con el gasto público, ¿no es cierto? Claro. Con resignar recursos. Resignar recursos que para son la universidad, recaudación. para los jubilados, exactamente. Para la universidad, para los jubilados, para el Garrahan o para la discapacidad, no hay. Porque al mismo tiempo emitió un decreto para no cumplir la ley de discapacidad. Impresionante. Vamos, ¿no?, a meternos también con Juan Cruz Ramat, candidato a diputado nacional por el Nuevo Más, pero además sociólogo. ¿Qué le va a pasar a la sociedad cuando ve que sí hay baja de retenciones, pero se discutió y mucho presupuestos universitarios, discapacidad, cosas de índole un poco más humanas que bajar un negocio de una empresa? Totalmente. Bueno, muchas gracias Santiago, equipo, por la invitación. Muy contento de estar acá. Vamos a intentar aportar una mirada también anticapitalista sobre lo que está pasando, partiendo de decir que el gobierno viene de perder fuerte legitimidad en las últimas elecciones y también con las diferentes movilizaciones que han habido. Un gobierno fuertemente deslegitimado desde el punto de vista político y con una fuerte deslegitimación también del ajuste fiscal, que se redobla con este intento de suspender la aplicación de la ley de discapacidad y con este intento de volver a reforzar, digamos, la dependencia económica y política del país con un acuerdo espurio con Estados Unidos, como estamos viendo en las últimas horas. Hablamos de eso entonces. Argentina recibe un sorpresivo apoyo de los Estados Unidos, decimos sorpresivo, y acá, bueno, estas pueden ser algunas de las consecuencias que quiero que las podamos debatir, pero este apoyo, un anuncio del secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se comprometió este lunes a entregarle al presidente de la Argentina, Javier Milei, la ayuda económica que necesite, dándole un respiro cuando el gobernante enfrenta una difícil
un difícil escenario económico y político del país. Hablándoles directamente a los inversores, Bessent dijo que las opciones de apoyo pueden incluir compra de deuda pública denominada en dólares, compras directas de divisas o una línea de swap, es decir, un acuerdo para intercambio de monedas con el objetivo de inyectar dólares en la economía argentina en momentos en el que el país los necesitan con urgencia. Vamos a aclarar algo, el swap con China era porque China es un gran socio comercial de la Argentina y por eso se podía descontar. Con los Estados Unidos no hay esa relación. Bessent destacó el compromiso del gobierno de Trump con el pueblo argentino y con el presidente Javier Milei. Poco después, la directora del Fondo Monetario Internacional, del FMI, por supuesto, Cristalina Georgieva, celebró el apoyo de Bessent a la Argentina, así como también lo hizo el propio Javier Milei. Bueno, ahí un poco planteando el humor, vamos a ver cuáles son las posibilidades, ¿no? Porque cuando hablamos de este fondo de estabilización cambiaria, no se puede ocultar que es un fondo de última instancia. Por eso decíamos, en México, en el 95, la garantía fue el petróleo mexicano. ¿Cuál va a ser la garantía hoy? Veíamos ahí imágenes de, por ejemplo, la placa que muchos hoy planteaban, un Estados Unidos saliendo a rescatar uno de sus soldados. Rescatando al soldado Ryan, esta imagen donde Milei, Caputo, Santiago Caputo y Guillermo Franco sale a Estados Unidos a rescatar al presidente de la nación. ¿Por qué decimos rescate? Porque de alguna manera hubo alguna comunicación que está dada en el techo de la banda, por eso hoy lo hablábamos con Caro también. Es una forma de haber tocado el techo de la banda para pedir auxilio de una manera moderada. Vamos a ver la otra placa que, claro, una de las cosas que podría llegar a pedir puede ser un cambio de color de nuestra casa de gobierno. ¿Qué les parece una casa blanca? Por ejemplo, una de las medidas que podríamos llegar a tener, y frente a esta casa, un monumento que podría convertirse en esto. George Washington y una bandera en tonos celestes que no se parece mucho a la nuestra. Esto suele tener algo de humor, pero claro, ¿cuáles son las garantías que va a pedir los Estados Unidos? Si quieren, vamos a ver los tweets de los implicados. Fuerte palabra, ¿no, doctor? Implicados, sí. Pero, bueno, involucrados. Y esto debería tener algún trasfondo y alguien va a tener que responder por esto. Insisto, se acaba de salir la tercera y lo dijimos el otro día, Santiago, lo dijiste acá en tu programa. Acaba de salir y dijo, me voy, y esto, el Fondo Monetario Internacional autorizó a la Argentina algo que está mal en su carta de despedida. Digo, esto, viéndolo en el tiempo hoy, decimos, es un salvataje. Las condiciones... Recordemos que Trump es muy transaccional, es un comerciante, digamos, finalmente. Sin duda. Construcción. Entonces digo, ¿vos creés que Trump lo va a salvar a Milei a cambio de nada? Bueno, esa es la duda. ¿Un imperio en decadencia? Ahora lo vamos a abrir el juego, porque al parecer es un amigo celoso que no quiere que te juntes con otros. ¿Sí? Hablo básicamente de la geopolítica. Leíamos entonces, Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos, no sé a partir de cuándo, porque nunca tuvimos demasiada relación comercial ni nada por el estilo. En América Latina, si bien es cierto que América Latina cada vez tiene menos representantes de la derecha, y el Tesoro está dispuesto a hacer lo necesario dentro de su mandato. Hay que ver cuánto tiempo está él en el mandato, porque se hablaba de que podía pasar a la FED. Sí, tranquilamente. Para apoyar a Argentina, todas las opciones de estabilización están sobre la mesa. Dejemos en claro, camaradas, que la palabra es estabilización. Cuando alguien necesita esa palabra, es que algo no está estable. Y el fondo se llama de estabilización cambiaria del Tesoro de los Estados Unidos. Santiago, ¿cuántos recuerdos esto, no? Muchos. Vamos a ver los otros dos tweets y abrimos el juego para que todos podamos... quiero escucharlo a Néstor también. Le damos la bienvenida a Scott Bessent, declaración de apoyo a la Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción
promoción era algo que se usó en Libra también, ¿no? La palabra promoción Claro, claro. de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino. También se usó en Libra en beneficio de las pymes argentinas. ¿Cuántas similitudes con los tweets? ¿Y qué decía entonces el presidente de la Nación respecto a este enorme apoyo, enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent del Tesoro y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional, el mismo que no lo recibió en Mar-a-Lagos, al pueblo argentino que hace 2 años eligió dar vuelta a un siglo de decadencia con mucho esfuerzo? Para lo cual, cuando incluye un siglo, está hablando de muchos gobiernos del cual él defiende, por eso es extraño el vocabulario. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York. Todos suyos, camaradas. Es fuerte esto, ¿no, Néstor? Esto impacta y mucho. Lo que no sé cuántas estrellitas habría que sacarle, porque nosotros no somos 51, somos solamente 23. Claro. Pero se puede adaptar, ¿no? No es algo que nos complique demasiado. 23 y un estado. Y un estado. Bueno, mirá, ese no lo sumé. No sé por qué no lo sumé. ¿Se te olvidó? Tierra del Fuego, si vos, e islas del Atlántico Sur y algo que se llama Antártida. Bueno, capaz que se me lo olvidé. Claro, está muy bueno esto de la bandera, la idea colonial, que está muy presente en este mecanismo del Fondo de Estabilización al que hace mención Bessent y que va a rogar Milei a los Estados Unidos en su viaje, creo, número 12, de acuerdo a algunos que han hecho la cuenta en tan poco tiempo a Estados Unidos. Mira, el Fondo de Estabilización tiene condiciones más leoninas que ningún otro crédito o mecanismo de rescate. Es un mecanismo del Tesoro norteamericano en función de los propios intereses de Estados Unidos. Con la palabra riesgo sistémico, el sistema son ellos, donde haya un riesgo sistémico para los propios Estados Unidos va el mecanismo. ¿Y qué pasa? A vos te pueden pedir la devolución en cualquier momento, integral del dinero que hayan puesto. Bueno. Esto está en el mecanismo del Fondo de Estabilización al que hace mención Bessent. Avalo lo que decís, Néstor, porque en el 95 México pidió, o le dieron, 20.000 millones de dólares, usó 12.600 y al resto los devolvió. ¿Por qué los devolvió rápido? Bueno, hay que ver qué es la tasa que te están cobrando. ¿Cuál es la tasa? Hoy bajaste el riesgo país a 1.000 puntos, pero estás endeudándote al 14, 15%, ¿sí o sí? Porque bajaste 300 puntos el riesgo país. Claro, 400. Claro. 4 puntos nada más. No es siquiera el caso del fondo que tiene una tasa determinada inferior a la tasa de mercado. Claro. Sí. Acá vamos a tomar más deuda de la superdeuda que ya tomó Milei. Un gobierno que en un plazo récord ha tomado más de 90.000 millones de dólares de deuda. Deuda de la superdeuda. Aclaremos una cosa fundamental, digo, la razón en la que vamos a pedir este dinero, este swap, si se quiere, esta forma de swap, de que si lo necesitamos lo usamos, si no lo devolvemos, es la forma más pecaminosa a la que hasta ahora la Argentina había ido. O sea, nosotros vamos arrastrados un lunes a la mañana, después de haber ido el sábado y el domingo y gastado todo en la joda, en la timba, en el bingo, y no tenemos ni siquiera para volver en colectivo, o sea, volvemos colados al colectivo. O sea, esta condición es horrorosa. Y aclaro un tema, porque lo estaba buscando acá, ¿cuál es la función de este fondo de estabilización, en sus términos en inglés? Pero entre muchas otras cuestiones, la flexibilidad, la discrecionalidad, que depende del secretario del Tesoro, pero digo, principalmente intervenir comprando o vendiendo monedas extranjeras y busca evitar, atención con esto, por eso lo voy a leer, movimientos bruscos o ataques especulativos contra el dólar. O sea, no hay nada más estadounidense, digamos, que vos puedas ver que este fondo, digo, entonces,
la explicación, porque también tenemos la creación del Fondo Monetario Internacional, que fue creado por una cosa, desvirtuado y terminó en esto que vemos hoy. Esto no hay ninguna, o sea, esto está claro, lo dice ahí, vos lo buscás, y en las palabras en inglés, ¿qué es el Fondo de Estabilización? Claro. Es esto y depende del secretario. Digo, nunca podíamos estar peor. ¿Solo para qué? Y cierro con esta idea, para comprar tiempo. El tiempo se llama octubre, nuestra Sí, bomba. pero Realmente es una vergüenza. Exactamente, y ahí cierro un poquito esta primera fase. Es comprar tiempo para un rescate electoral de Milei para la devaluación que viene después de octubre. Bueno. Y desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda denunciamos la devaluación. Y Ojo que está medio país capitalista atrás de la devaluación, que es un brutal golpe a la masa de los trabajadores. Ojo con esto, porque en este cuadro que nadie llega a fin de mes, de desastre de las jubilaciones, de cierre de puestos de trabajo, de fuentes de trabajo, etcétera, una devaluación monetaria en estas condiciones es un golpe brutal y no te quepa duda que va a estar entre las condiciones. Claro, en claro. las peores Sí, no, por condiciones porque tenés un Banco Central sin reservas. ¿no es La cierto? estocada final para un salario que ya venía en estado, digamos, crítico. Claro, O sea, el porque paciente estaba en estado crítico, lo único que hicimos fue maquillarle y darle un cachetazo. después nos vamos a meter con la economía, porque esto no le va a llegar al bolsillo de ninguno de los que nos está mirando. Juan Cruz, quiero hablar con vos desde lo sociológico. ¿Qué es este impacto de ver una bandera con los colores de Estados Unidos? De saber que este fondo te va a pedir una garantía, que a México le pidió Pemex, Petróleo de México. Totalmente. Digo, ¿qué pasa con la soberanía? ¿Aflora lo más soberano que tiene la argentinidad? O como en algunos momentos se dijo, alguien que estuvo cancelado, pero que es un gran artista, ¿la argentinidad al palo? Sí, hay un elemento de enervamiento, digamos, en la sociedad porque lo que veníamos charlando anteriormente, el ajuste fiscal que viene aplicando el gobierno y su desastre consecutivo, digamos, tiene como respuesta, como intento de salvataje, este pedido de rescate de último momento y lleva a la gente al extremo, digamos, de la situación. Venimos de un rechazo por la vía de las urnas, venimos de un rechazo por la vía de la movilización y la pregunta que queda pendiente es ¿qué otra cosa hay que hacer para que este gobierno afloje, digamos, con su intención, digamos, de seguir ajustando por la vía fiscal? Un ajuste que ha quedado absolutamente desprestigiado, pero que tiene consecuencias directas con este nuevo plan, digamos, de sujeción neocolonial, como se decía recién, respecto de Estados Unidos. Lo que aflora, me parece, es una bronca bárbara ligado fundamentalmente a una cosa que se vive cotidianamente, que es la situación salarial, el deterioro de las condiciones de vida, que es lo que llevó a la gente a rechazar a este gobierno en prácticamente 1 año y 8 meses de gobierno. Sin duda, Juan Cruz. Y me quiero quedar con algo que dijiste vos, para llevárselo a Caro, no para desarrollarlo, porque después lo vamos a desarrollar seguramente la parte económica y el dólar, pero Juan Cruz decía llevar al extremo. Y esta sensación de, primero pegátela y vendé 1.100 millones, toca el techo de la banda y yo después te ayudo, parece que es hasta maquiavélico. Primero, desangrate, perdés 1.100 millones de dólares de reserva y cuando toque el techo de la banda, yo te voy a ayudar. ¿Por qué lleva al extremo? Pero qué buena forma de mostrarnos nuestra debilidad, ¿no? Y es como que tenemos enfrente un jugador que juega siempre con cartas fuertes. Entonces, con su oponente, cuanto más débil está, mejor es. En un contexto global donde el dólar está perdiendo fuerza y fortaleza. Ya vemos que el mundo asiático está empezando a tradear y a negociar en sus monedas, tratando de desdolarizarse, Claro. cuando antes el mundo era todo basado en un sistema swap y dólar. Y ahora están viendo que de repente... realmente los BRICS, que están teniendo realmente crecimientos exponenciales, muchos países que lo componen, están desdolarizándose. Entonces, Bueno, necesita Estados Unidos también que países digan, no, yo quiero tu moneda, ¿no? Bueno, pusiste un ladrillito más en la pared que estamos armando, porque justamente los BRICS, hoy BRICSA, o en algún momento iba a ser BRICSA, quedó claro que la Argentina no iba a entrar por una decisión no de la Argentina, sino de la geopolítica mundial. Y por eso quiero que hablemos de... China tiene 50 años.
lo que tiene que ver con su base en el sur, en Neuquén. El swap lo puede pedir en cualquier momento, pero también hay que tener en claro que es el gran comprador de los granos y la carne argentina. Así es. ¿Qué va a pasar con China? Porque esto, Scott Bessent dijo claramente, no entiendo por qué tienen este swap. Y si cambias figuritas, te cambio fondo de estabilización contra China, que hasta en el peor de los momentos culturales con el gobierno actual, donde le decían los chinos son todos iguales, en este mismo lugar, no tomó ninguna reprimenda con la Argentina. ¿Cómo ven este Y juego ahí te geopolítico? agrego la designación de Lamelas. Un embajador. De Peter. Claro, que está justamente asumiendo con una idea absolutamente colonial y de ir a apretar a cada uno de los gobernadores. No se privó de eso, ¿no es cierto? Es decir, que acá hay una ofensiva global. Cabe esperar en la contrapartida de este rescate. Ya tuvimos el megacanje, ¿cuántas tuvimos de estos rescates, no? Sí. Con enormes parecidos en algunos puntos. Son rescates que nos llevan a una condición de default. Olvídate. Demasiado. El Son default tan argentino, parecidos, después lo Néstor, vemos, claro. es tan parecido que yo decía el otro día, hay un poco de olor a 2001, y hoy te digo, pareciera que están haciendo un checklist. Porque lo Sí. que hoy hablamos del blindaje, Blindaje. la forma en la que vos ¿Te acordás? estás cubriéndote Totalmente. del mercado para que ahora te apoye, digo, sabemos cómo termina, los argentinos Sabemos ya lo cómo vivimos termina. esto. O sea, Y un- está fresco. Y un mercado que dice, si la vaca volvió a dar leche, la voy a exprimir de nuevo. Y cuando no tenga más, me voy a ir. Claro. Así Es ese el ejemplo. Por eso, pero digo, ¿qué pasa, Juan Cruz, con el tema China? La geopolítica hoy, la gente lo entiende, no lo entiende, porque claro, el swap siempre se trató de decir cuánto se pagaba, cuál era la tasa, hay algo oculto con China. Sin embargo, también el modelo swap es algo que está pidiendo o proponiendo en el tweet que vimos Scott Bessent. Así es. Estamos en un momento mundial absolutamente novedoso, digamos, donde la geopolítica sobredetermina un poco el rumbo del mundo, con una novedad que es la ruptura, digamos, de la vía hegemónica para el control del conjunto del globo, y donde empiezan a aparecer elementos extraeconómicos a la hora de primar la forma de dominio. Por eso vemos a un Estados Unidos que habla de nuevas territorializaciones, digamos, donde el elemento territorial, el elemento de conquista empieza a estar cada vez más sobre la mesa, y con un país como China, que es un imperialismo en construcción, con fuerte influencia sobre la región, efectivamente, que recibe mucha parte de la exportación del país y que genera mucha importación, digamos, mucho producto que ingresa a la región. Y en esto hay que ser claros respecto, digamos, de una actitud o una equidistancia respecto de los distintos imperialismos. Hay un problema en Argentina que tiene que ver no solamente con la influencia de los distintos países imperialistas respecto de su economía, sino también con la posibilidad de asentar un proyecto independiente, algo que ha quedado absolutamente trunco a la vista, digamos, de los últimos gobiernos, que no han hecho más que reforzar, digamos, las cadenas respecto de los distintos imperialismos, fundamentalmente respecto del FMI, pero también fuertemente respecto de China en el último periodo. Hoy leí algo que es, a mí me causó mucho impacto, no sé si Juli lo tenés, que dice, cuenta la leyenda que en el medio de una gran crisis económica, un empresario fue a pedirle ayuda a JP Morgan, que lo escuchó unos minutos y le propuso seguir la conversación mientras caminaban por la calle. Al terminar la caminata, el hombre le pregunta, ¿pero va a poder ayudarme? Y el señor Morgan le respondió, yo ya lo ayudé. El hombre lo miró sorprendido y el Morgan agregó, todos nos vieron caminando juntos, ahora no dudarán en refinanciar sus deudas. Aclaremos también quién es JP Morgan para que la gente que nos está viendo. Sí, es una de las bancas y En es, la banca, si no es la más importante de los Estados Unidos, le pegan el palo. Entonces, sin duda. juntarse con él Pero era la garantía de la señal para los mercados. John Pierpont Morgan es una persona, no es una entidad. Era una persona como lo era Rockefeller. Entonces digo,
este blef, hoy hablábamos un poco del póker, ¿no? De decir, bueno, no importa si tenés reservas, que parezca que las tenés. Caminás al lado de Estados Unidos, nadie te puede tocar. Por eso insisto con esta idea de tocar la cuerda antes de tiempo para que te vengan a ayudar. Por supuesto, llevándote al extremo para demostrarte que sin esa ayuda, vos hoy, y creo que lo podemos debatir entre todos, Sí. tenías un dólar arriba de 1.600 pesos y tenías que salir a vender mínimo 800 millones de dólares. Fíjate Mínimo. qué paradoja esto, Santiago, porque él lo único que hizo fue gobernar mirando los mercados, lo único que hizo fue, digamos, el negocio para 5 amigos, aún ideológicamente a un costo alto, que lo va a pagar, por supuesto, y muy caro. Ahora, sin embargo, el mercado te dice en algún momento, no te creo, te presiona con el dólar para afuera, vos te salís a vender, está bien, no es guita tuya, no lo vas a pagar vos, pero digo, no tenés descendencia, digo, no vas a responder, te vas a vivir Israel, Estados Unidos, eso está claro. La salida está, ya el helicóptero está listo. Ahora, lo que digo es, ¿miraste todo el tiempo a tu enamorada? Y la manera en la que te devuelve esto es, no confío en vos. Realmente, o sea, estamos hablando de un cinismo Es y que- una obsesión enfermiza, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Hay leyes de la economía capitalista que son leyes objetivas, que van más allá de la subjetividad y los enamoramientos políticos de regímenes nefastos como estos, facho libertario argentino o el régimen de Trump. Y acá la crisis que vamos a tener después de octubre tiene razones muy profundas, porque el problema es que Argentina no junta en su balanza comercial los dólares para repagar una deuda que se torna impagable. 2.500 millones de dólares de aquí a fin de año, 12.000 y pico el año que viene, mucho más en el 27. Claro. Entonces, ese problema nos lleva a un default o reestructuración de deuda, como lo llame, que son las peores condiciones, vos lo dijiste, las peores condiciones en las que Argentina está Bueno, hoy yo dije... en la mayor de las vulnerabilidades. Entonces acá hay un problema de fondo. No se va a arreglar con este fondo de estabilización que habrá que ver. Viste que Wertheim desmintió lo de los 30.000 millones. Dijo, por favor, jamás se habló No, de una 30.000 millones de dólares es lo que en campaña, tanto Diana Mondino como José Luis Esper, como Javier Milei, decían que tenían de un banco privado listo para Y desembolsarse. resultó un bolazo. Como que estaba en el celular. Es que estaba en el celular. De hecho, Incomprobable. se dice que este fondo Incomprobable. tiene 20.000 millones de dólares para prestar, por lo cual no creo que te preste la No, totalidad. lo tuvo que desmentir completamente. Ahora, Alguien decía- esto va a una crisis por razones objetivas. Él ha bajado los aranceles de importación, tenemos una avalancha importadora, se van los dólares, ¿no es cierto? Y después tenés un mercado interno hundido, una actividad económica hundida, y Argentina no junta los dólares. Ahora, esto de bajar las retenciones, no sé si vieron, la sociedad rural lo celebró, pero le dijo que sea en forma Pero que permanente. lo mantengan. Que sea en forma Sí. permanente. Tal cual. Y después habrá que ver, porque si baja el dólar todavía hay que ver si liquidan. Ahora hay que ahora contarles a viene el tema. ellos que después no queda la Argentina. Y acá todo es un factor tiempo. Todo lo que está pasando en estas últimas semanas tiene que ver con llegar a octubre en la condición en la que estés. Y después pero la vienen- Argentina, ¿sabes qué? No la mataron, pero ya está renga, ¿eh? No, por Cuidado con supuesto. eso. Y al cada vez movimiento peor. obrero, al movimiento popular, que ahí nos referenciamos nosotros, en la lucha, en la movilización popular para derrotar toda esta política, le tenemos que advertir. Atrás de esto Sí, claro. vienen las famosas reformas estructurales. Reforma laboral, reforma Lo dice antiprevisional. el fondo y lo dice el gobierno. Exactamente. Sí, claro. Y de hecho, algo que queda bien en claro con esta situación del dólar es ¿a quién le dimos esos 1.100 millones? ¿O fue una timba? ¿O fue un me lanzo dólar futuro? Hoy ganaron 900.000 millones de pesos, porque si vos Así te es. lanzaste con un Claro. dólar a septiembre a un precio y hoy lo bajás, hoy te depositaron la diferencia de diaria respecto a aquel Con momento. información privilegiada. ¿qué Mirá, decir? hoy decía
¿Cómo? 900.000 millones de pesos ganaron hoy en futuros, casi la mitad del costo fiscal de la eliminación de retenciones. Hoy rompieron rulos, porque me tapa la cámara por suerte, Sí. pero la cabeza en el juego. Hay quien se agrande, pierde. Bueno, acá hay algo muy concreto, el comprar campeón. Ahora te volvés a agrandar porque tenés a Estados Unidos. Quiero que nos metamos con el segundo tema, que es interesante, porque vamos a hablar justamente del gobierno quita las retenciones, no solamente para el campo, para la carne y para las aves, para la carne de ave y la carne avícola. vacuna. Exacto. ¿Cómo lo festejaba hoy a la mañana? Porque, y esto sí tenemos que verlo, Juan Cruz, con la sociología, cuando vos tirás tantas noticias que el único objetivo es recaudar, hoy decíamos, bueno, te recibiste con la última materia que es el plan llegar a las elecciones. Y que posiblemente, y también lo quiero ver con Caro, vos lo que hiciste es saltar rápido el techo de la banda para pedir más poder de fuego. Pero ¿cómo lo estás viendo? Estamos en un país que no crece hace 15 años, está bien, donde la destrucción de la economía se ha acelerado mucho en el último tiempo. Un país que tiene el uso de la capacidad instalada del 52% y por lo tanto con una situación creciente de caída de las condiciones económicas y caída de las condiciones salariales. Esto, digamos, lo que venimos charlando, el acuerdo o el posible acuerdo con Estados Unidos no hace más que reforzar un esquema económico que no funciona para un país que tiene una industria relativa, un nivel de cultura, un nivel de ciencia y un nivel de aspiraciones muy importante. Recién decían esto respecto de las condiciones de crisis más objetivas. Hay una relación, digamos, entre la crisis, el elemento objetivo de la crisis y el elemento subjetivo que es muy importante. Por ejemplo, Trump llega a un acuerdo o intenta llegar a un acuerdo con Milei fundamentalmente por un perfil político que intenta apuntalar, además por pretensiones también neocoloniales sobre el país. Eso, sin lugar a duda, si hay un acuerdo, va a pedir, digamos, como contraparte alguna cosa, alguna prebenda. Estamos hablando de recursos naturales, tierras raras, que son cosas que se escuchan mucho. Y como contrapartida, ¿qué tenés? Tenés una economía que no crece, como decía anteriormente, hace 12 años y que bajo este esquema económico tampoco tiene ninguna posibilidad de desarrollarse. Y Claro. entonces lo que queda por debajo, digamos, es esta situación entre los trabajadores, las trabajadoras, los sectores de la educación, que exigen condiciones, mejoras en las condiciones de vida, que tienen perspectivas de futuro y que chocan fuertemente contra las previsiones de este país, digamos, que aparece como sin alternativa digamos, a esta situación de crisis y donde hay que plantear fuertemente una alternativa anticapitalista y tomar medidas de fondo para poder tener un futuro digno para toda la población, ¿no? Vamos a ver el resumen de esta quita de retenciones porque al parecer tienen las cuentas muy claras de cuánto necesitan de estos sectores, porque el gobierno nacional amplió hoy la política de retenciones cero. Hasta el momento abarca los principales granos y subproductos al incluir la exportación de carnes avícolas y bovinas. La decisión anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni tiene vigencia hasta el 31 de octubre, elecciones el 26, o hasta alcanzar las declaraciones juradas de venta al exterior por 7.000 millones de dólares, que es el objetivo. Según lo establece el decreto publicado en el Boletín Oficial, la medida se inscribe en el marco de una estrategia para estimular el ingreso de divisas en un contexto de tensión cambiaria. Como requisito, los exportadores deben liquidar al menos el 90% de las divisas provenientes de operaciones dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presentación de la declaración jurada. La eliminación de retenciones al sector agroindustrial había sido reclamada por productores y entidades rurales y anteriormente se aplicaban a soja, trigo, maíz y subproductos. La ampliación del beneficio a las carnes busca fortalecer la competitividad exportadora y acelerar el flujo de dólares hacia el sistema financiero. Bajo un control institucional a cargo del Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Ya esto lo vimos cuando en la rural el presidente les dice, bueno, siguen con retenciones bajas, vuelvo a poner.
el 26% de retenciones para que sigan liquidando. El campo con retenciones cero, y por eso quiero abrir un poco el juego, tampoco le queda tanto por liquidar. Por eso digo, como se dice en la jerga, le contaste las monedas, le contaste lo que le queda al campo. ¿Y para qué querés el campo, la carne y la carne avícola y la carne bovina, si vas a tener un préstamo, como dice Scott Bessent, magnificente y sin ningún tipo de reclamos o requisitos adicionales? ¿Por qué estás tirando toda la carne al asador hoy, antes de las elecciones? Yo creo que realmente no les queda nada, creo que están haciendo manotazos de abogado y creo que además la conducta es muy lasciva, es la de un tipo que no se controla, es la persona, el ludópata, que no puede parar de la timba y no tiene nadie que le diga hasta acá llegaste. Realmente estamos en un momento de un enorme sosiego, o sea, realmente está muy mal la Argentina y te digo más, está muy mal la clase dirigente y está muy mal nuestras instituciones que no le están diciendo hasta acá llegaste. Bueno, la palabra timba a mí me hizo... Yo trato de no hablar de timba financiera porque me parece que hay cuestiones que sí son timba y otras que no. Pero cuando lo escuchaba Juan me daba la sensación del tipo que pierde todo el casino y se debería ir, claro. Pero el tipo del dueño del casino le dice, quédate tranquilo, yo te conozco, jugate unos manguitos más. Ahora, yo creo que acá tenemos que ver el siguiente problema. Esta caída de todas las retenciones, la eliminación hasta el 31 de octubre, que ahora es carne vacuna, carne aviar, no es menor y después voy a hablar de las consecuencias en el día a día de la mesa de los argentinos de estas medidas, pero creo que acá hay pavimentar las conversaciones que ahora van a tener con Bessent. Con esto. ¿Por qué? Porque cualquier rescate, 5 o 10 mil millones de dólares, que son la verdadera cifra de las que parecen hablarse, se van por un resumidero si es para la simple fuga de capitales y mantener la banda cambiaria. Entonces, acá tenés el siguiente problema. Ellos tienen que mostrar de alguna manera que hay una viabilidad de recomposición de reservas para el repago de la deuda. Porque si no, esto es la frazada menos que corta. Claro, porque si es swap, la mitad de una frazada. Sí, porque Néstor, una de las primeras versiones era unos 10 mil millones de dólares o algo parecido, equivalente a vencimiento enero de los bonos globales con ley extranjera, queda claro, y julio de los bonos globales y por supuesto los ALE 30, ALE 29 y todos los bonos de la deuda soberana. Eso es un tema, porque el gobierno y el mercado intuye que si esa plata está, lo vas a pagar. Si es un swap o si hay una recompra de dólares de deuda, es diferente. Por eso hay que ver la letra chica. Estas medidas tienen impacto en la recaudación fiscal. Sí, por supuesto. ¿Qué viene después de esto? Un segundo ajuste más criminal que el que vivimos. Claro, si no, no te va a ingresar nada fiscalmente. Pero fiscalmente no te va a ingresar nada. ¿Se dan cuenta? Espera. Sí. Y voy a otro tema que no me lo quiero perder y te dejo. La caída de retenciones va directo al aumento del precio interno. Expliquémosle esto a la gente. Sí, claro. El precio interno del pollo porque busca el precio internacional. La retención hace un precio especial inferior en el mercado interno. Entonces, vos le sacás la retención a la carne vacuna, va al precio internacional en dólares, además con un dólar hacia arriba. Las aves lo mismo, el trigo al pan, a todos los derivados del trigo, la soja al alimento de los vacunos y al alimento de los pollos. Esto tiene un impacto inflacionario que puede ser atenuado por la caída brutal del consumo, pero tiene un límite, porque nadie trabaja a pérdida, vas al cierre de eso. Entonces, acá las contradicciones que están acumulando estas medidas desesperadas son enormes, son explosivas. Me diste un pie. Los trabajadores nos tenemos que poner de pie acá muy conscientes contra esto. Me diste un pie, Juan, si después seguimos, pero
quiero que veamos las contradicciones, porque hoy se habla mucho de los que quieren derrocar al gobierno salieron a comprar dólares. Sin embargo, el gobierno en el 2023 decía comprar dólares porque el peso es excremento. Sí, claro. Entonces, digo, acá critico lo que hicieron otros y si lo hago yo, está bien. Vamos a ver una serie de contradicciones. Una nota en Radio Perfil del 2021 de quien les habla con el presidente Javier Milei. Contexto, domingo 10 de la mañana. Por ende, no van a escuchar un solo grito, no van a escuchar ninguna prepotencia. Se empezaba a armar el Partido Político de la Libertad Avanza. Vamos a escuchar el audio. Santiago. ¿Cómo estás? Compartimos una mesa en polémica y en un momento muy difícil. Y yo quiero que tengas la posibilidad de repartir para ambos lados. Año 2017... Reparto para todos lados yo, ¿no? Por eso mismo, diciembre de 2017, Javier, estábamos juntos viendo 3 personajes en una conferencia. ¿Le puedes explicar a la gente? 4. ¿Qué pasó de pasar de Disney en el 2017, tasas tranquilas, dólar tranquilo, a terminar en un fondo monetario, una inflación galopante? ¿En qué se equivocaron y qué hubieras modificado vos para hoy estar en otra situación? Bueno, ahí es muy interesante lo que vos decís. Yo recuerdo ese video porque es uno de los que están en la saga de Javier Nostradamus Milei, donde básicamente lo que yo explicaba en ese momento era que el avance institucional del sobre el Banco Central, que en aquel momento conducía quien fue para mí el mejor presidente del Banco Central de la historia, Federico Adolfo Sturzenegger, a manos del señor Marcos Peña, Nicolás Dujovne y el Toto Caputo. Se lo llevaron puesto al presidente del Banco Central. Básicamente había una mala concepción, ¿sí?, de que la inflación era, digamos, que bajar la inflación iba a ser recesiva. Entonces querían básicamente modificar el target de la tasa de inflación objetivo hacia arriba, ¿sí?, para que, digamos, el proceso fuera supuestamente no impactara negativamente sobre el crecimiento económico. Y la realidad lo que terminó generando es que mostraron que no había gran diferencia en los mentores políticos del gobierno anterior con la de cualquier otro populista, y que estaban dispuestos a cargarse la institucionalidad, la cual dicen que tanto defienden, ¿sí? Y entonces eso, ¿qué es lo que terminó haciendo? Terminó haciendo que se caiga la demanda de dinero. Sí, esa caída de la demanda de dinero implicó que se empezó a desarmar las posiciones del EVAX y empezaron a ir contra la moneda, o sea, yendo a comprar el dólar. Y eso inexorablemente iba a terminar en una aceleración inflacionaria, iba a terminar porque implica además altas tasas de interés, con lo cual iba a golpear fuertemente la actividad económica, iba a caer el empleo, se iban a deteriorar los salarios reales. O sea, contado hoy, digamos, es como que estuviera describiendo lo que pasó, pero digamos, o sea, en ese programa que vos mencionás, o sea, yo señalaba que iba a pasar todo esto, y efectivamente pasó. Lo recuerdo. Te voy a hacer una muy complicada, Javier. Es más, te paso un dato porque esto es interesante. Y si no hubiera sido que teníamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que dentro de ese acuerdo le puso 15.000 millones de dólares que el señor Caputo irresponsablemente, porque terminaron echando a Sturzenegger por más que haya renunciado, digamos, se fumó 15.000 millones de dólares en 2 meses. En todo el año el Banco Central perdió 22.000 millones de dólares. ¿Sabes que si no hubiera hecho eso, Argentina hubiera tenido una hiperinflación? Claro. Te voy a hacer una de las preguntas más complicadas que te hicieron en tu carrera. Con una frase, ¿sumergerías tu ego por una causa mayor? ¿Qué pasa si Alberto Fernández te convoca como ministro de Economía? La realidad es que el problema... Mira, te lo voy a hacer con un ejemplo. Para mí el mejor ministro de Economía de toda la historia fue Domingo Felipe Cavallo. Ahora la pregunta es, pero para porque, digamos, o sea, Cavallo estuvo en 2 gobiernos. Justamente el que logra ese rótulo es el Cavallo que fue ministro de Economía del primer gobierno de Menem.
claramente la calificación para el Cavallo que estuvo con De la Rúa no es la misma. Claro. Yo creo que con eso contesté todo. Por supuesto. Si no sé más explícito. Cuando vos tenés un presidente de fuste, un presidente, sí, que tiene la determinación de que vas a hacer lo que tenés que hacer, yo lo haría. Ahora, con un cobarde tibio, como todo radical, como fue el caso de la Rúa, o sea, no le acepto el cargo. A mí el cargo no me interesa, o sea, si no es para Clarísimo. hacer lo que hay que hacer. Clarísimo, Javier. Gracias, Javier. Le agradecemos mucho por el tiempo y por las respuestas. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y gracias por las preguntas, estuvieron muy divertidas. Pasaba Javier Milei. Escuchábamos también la voz de Ignacio Ross, mi compañero en aquel momento, pero hay más contradicciones. Ahí escucharon cosas que hoy prácticamente, si yo no les decía que era 2021, estábamos copiando 2017 y 2018. Pero vamos a ver más contradicciones del presidente, de lo que decía en algún momento y lo que terminó haciendo. Entendemos la necesidad imperante de bajar las retenciones, pero no le sirve a nadie que las bajemos para sacar rédito político de las elecciones y después el modelo reviente y tengamos que volver a ponerlas, como ha pasado en otros gobiernos. ¿Querés repetirlo? Por favor. Sacar rédito. Entendemos la necesidad imperante de bajar las retenciones, pero no le sirve a nadie que las bajemos para sacar rédito político de las elecciones y después el modelo reviente y tengamos que volver a ponerlas, como ha pasado en otros gobiernos. Entendemos la necesidad imperante de bajar las retenciones, pero no le sirve. Sí, lo puede repetir como un mantra. Yo diría que no es un hombre con contradicciones. ¿Te quedaste con ganas, Juan? Tengo más. Es una contradicción caminando. El tema es que en el primer año el mantra era: hizo lo que dijo que iba a hacer. Y entonces la honestidad, uso la palabra honestidad, era su principal activo político. Cuando decidió no hacer política, la gente que se preguntó: ¿y entonces quién hace política? Y él contestó: mi hermana Karina. Y eso me parece que también está jugando mucho. Vamos a ver qué decía en esta contradicción y además una cuestión muy, muy de casta. Yo prefiero que explote y que se lleve puesta a toda esta basura de casta política. El tema es que no se lleva puesto sola a la clase política, barre como un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero en la otra solamente se lleva puesto a los al sector privado que paga los impuestos. O sea, vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos, que estalle, que digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. Yo prefiero que explote. Esta persona. Estamos adentro. De presidente, ¿no? A ver, estamos adentro de este país. ¿Quieren una sobredosis? Escuchémoslo de nuevo. Que paga los impuestos. Yo prefiero que explote y que se lleve puesta a toda esta basura de casta política. El tema es que no se lleva puesto sola a la clase política, barre como un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero en la otra solamente se lleva puesto a los al sector privado que paga los impuestos. O sea, vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos, que estalle, que digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. Yo prefiero que... Quedó más que claro, ¿no? Defender a los sectores privados, atacando como colateral a la política y directamente a la sociedad. Vamos a ver el último y abrimos el juego. No necesitaría ir al FMI. Eso es inmoral y solo se hace si hay déficit. Pregunta para los que nos escuchan, nos miran. Entonces, ergo, ¿hay déficit en la Argentina? ¿Dónde está nuestro superávit? Bueno, Sí, hay un tuit que es mucho está. más salvaje que ese, con las típicas palabras que utiliza el presidente para descalificar respecto al FMI y
barbaridades diciendo que lo pagaban después los nietos, los bisnietos, pero los que no terrible. nacieron. Los que no Bueno, nacieron. los nietos, bisnietos, los que no nacieron, Y esta lo hizo deuda- el AC-17, bono que emitió Luis Toto Caputo en la época de Macri a 100 años. Claro, fue el AC-17. más simbólico de todo eso. Ahora, acá hay una frase que es real. Solo se hace si hay déficit. Y él ha llevado a la Argentina al déficit comercial y lo ha llevado al déficit fiscal encubierto con deuda. Sí, sí, encubierto con deuda. pero hay- Es decir, está explotando, como él dice, la economía. Ahora, explotamos los trabajadores. Lo que él llama el sector privado nunca es, porque privados somos todos. La gente Los dirá, dueños yo, de mi la familia, Argentina, diría mi un amigo casa, mío. el sector privado, yo soy, no, el sector privado es el capital financiero, los grandes industriales, los dueños de Vaca Muerta, los dueños del litio o Los dueños de la compañía Argentina. que se lo llevan, los dueños de la Argentina. Y este es el núcleo del problema que tenemos, que él ha llevado por este camino que decía repudiar, el del FMI, el endeudamiento, la fuga de capitales, la maniobra de Caputo, bueno, todo lo que él decía repudiar. ¿Por qué lo repiten? Porque gobiernan los de siempre. Este es el gran planteamiento que hace el Frente de Izquierda. Porque la agenda que plantea Milei, que nos ha llevado de nuevo a repetir la historia que tantas veces tuvimos, es la agenda de la Unión Industrial, de la sociedad rural y de los bancos y del capital financiero internacional, que tienen contradicciones internas. Sí, las tienen. Pero ellos han marcado esta agenda. ¿Quién le dio el apoyo político, que incluso lo tuvo en el Parlamento? Porque los mismos parlamentarios que ahora votaron contra los vetos, antes le dieron la ley base, le permitieron Sí. tener un 70, le votaron absolutamente. Esto lo que pasa que es que estalló. Estalló el plan Milei y hoy se ha dado vuelta el cuadro. Ahora, desde el Frente de Izquierda decimos, acá hay que tener un programa de ruptura anticapitalista, ruptura con el FMI, no pago de la deuda, nacionalización de la banca y el comercio exterior y reorganizar la economía a partir del aumento salarial, de recomponer el sistema jubilatorio desde el campo de los trabajadores. Nosotros venimos con este planteo porque todos los que han venido con distintos planteos han terminado en la garra del FMI, incluido el peronismo. Y le digo a el gobernador de Buenos Aires, él dijo que cambie Milei, cambió para peor, ¿no? Hoy tenemos que le bajó las retenciones, tenemos un decreto para desconocer la ley de discapacidad, cambió, pero para peor. Este gobierno no cambia, el pueblo argentino tiene que terminar con este gobierno en la movilización popular y abrir un curso propio. ¿Sabes cuál es el problema de esto? La gobernabilidad de esto es la ingobernabilidad de las familias trabajadoras. Bueno, esta receta picante que plantea la izquierda, yo creo que en algún momento, como dice Néstor, esto no se probó nunca. Este experimento que hace Milei de simplemente por tener un superávit o no tener déficit, una economía que va a crecer simplemente porque algunas cuestiones económicas lo plantean, no es así, porque tenés sociedad en el medio que te compró. Alguien te compró los 1.100 millones de dólares y un país que pierde de reservas 1.100 millones de dólares en 3 días no puede crecer, no tiene lógica. Es peor aún, es peor aún. Hay algo más grave que es lo siguiente. Vos te endeudás en algún momento de tu vida porque tuviste un problema, básicamente, y tratás de saldarlo. Problema financiero, no enfermaste. económico. Digo, sí, pero este nivel de deuda y las condiciones en las que Argentina se viene endeudando, y peor aún, es una cuestión realmente de laboratorio, con los mismos personajes, porque ni siquiera los cambiaste, Sí. son los endeudadores seriales, digo, nos pone en una situación no solo, triste, sino pecaminosa. Digo, nos estamos endeudando para sostener un modelo que ya nació muerto. O sea, ¿ustedes entienden que es patológico Ahora, realmente Juan, no resolver yo- el duelo de que este modelo no existe más? Yo pregunto, ¿no? Porque en la nota decía que Macri era populista. Es decir, ¿Sí?
decía que hubo un desarme del EVAX, no hubo un desarme del EFI. Decía que hubo una suba de tasa de interés muy fuerte, no hubo una suba de tasa de interés muy fuerte. La mayor. ¿Saben de cuánto era la inflación que se había corregido en esa? Que aparte fue el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, del año 2017. Se corrigió del 10 al 15 la inflación. Simplemente eso, y eso generó que al otro día el dólar se disparara. La famosa El ministro de Economía que tenemos hoy, en aquel momento, fue quien se llevó, no digo que se lo llevó para él, sino que esos 15.000 millones de dólares no tuvieron ningún tipo de control ni auditoría de quién se lo llevó de la Argentina. 4 amigos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional hace un mea culpa de no haberle puesto un control de cambio para ver quién se llevaba los dólares que trajeron. Algo tan básico como eso. Y habla del mejor ministro de Economía de la historia. Ahora cambió. Porque es como Groucho Marx. Tengo estos principios, si no te gustan, tengo otros. Ahora es el que tiene actual. De hecho, Sonia trabajaba con él, la hija. Y la echó. Solamente porque Domingo Cavallo intentó plantear que este modelo no funcionaba. Y cada uno que plantea que el modelo no funciona, termina quedando del otro lado. Él habla de un presidente de fuste. Bueno, todos los que en algún momento pensamos que un ministro de Economía o alguien que sepa economía, siendo presidente, le iba a ser mucho más sencillo, nos dimos cuenta que no. Exactamente. Sí, hay una discusión de modelos y alternativas fundamentalmente porque venimos viviendo en tiempo, digamos, en vivo y en directo el fracaso del modelo anarcocapitalista de Milei, un modelo que es absolutamente recesivo. Venimos de una experiencia de una década y media prácticamente de estatismo capitalista peronista que generó una situación de inflación que también terminó deteriorando fuertemente las condiciones de vida de los trabajadores y las amplias mayorías, y se coloca como discusión un problema de alternativas. Por eso mismo, poner en juego una nueva alternativa, poner en juego alternativas anticapitalistas que partan de las necesidades de los de abajo, van exactamente en sentido contrario del plan de Milei. Fíjense lo siguiente, la caída de la recaudación por solamente 30 días de evitar las retenciones al campo, de llevarla a cero, es de 1.400 millones de dólares. Con esos 1.400 millones de dólares, tomé nota de esto porque me pareció muy significativo, se podría pagar el doble de lo que significa el presupuesto para el Garrahan. Es lo mismo que significa la ley de emergencia durante un año de discapacidad. Y es el 50% del financiamiento universitario. Es decir, esta idea de que plata no hay es una falsedad completa. Hay plata para los sectores extractivistas para que se la lleven toda, y no hay plata para los sectores que vienen reclamando en la calle y que acaban de castigar fuertemente a Milei. Por eso es que se plantea una situación de alternativa, y los anticapitalistas, la lista de Manuela Castañeira, queremos jugar muy fuerte, llevando en primer plano la discusión salarial. Hay que llevar el salario a 2 millones de pesos como una medida elemental para cambiar de plano toda la discusión política en el país y empezar a discutir los problemas de los de abajo y dejar de discutir los problemas estrictamente de los de arriba. Juan Cruz Teborro, candidato a diputado nacional, y sos sociólogo ahora. Sí. ¿Cómo va a interpretar la gente esta situación? ¿Qué puede mejorar de cara a lo que él quiere mejorar en las elecciones? Yo creo que es una política en abstracción de la gente, es una política que no mira hacia abajo, tiene fuertes elementos bonapartistas este gobierno, evidentemente. Lo ha hecho por la vía de intentar pasar por encima del Congreso, por la vía del veto. Dio discursos de espaldas al veto. Ha dicho que si pudiera cerraría el Congreso Nacional directamente, que es un ámbito que concentra cierto grado de representación de los distintos sectores. Y desde ese punto de vista nos parece que es evidente que estas condiciones refuerzan el ataque hacia los sectores que vienen movilizados y son más vulnerables. Dicho de manera concreta, cuando esas familias que vienen peleando para que haya presupuesto para las discapacidades se encuentren con que ese presupuesto fue a parar a los bolsillos de los grandes sectores empresarios del agro, lo único que puede hacer es recalentar la situación social en Argentina, que por lo pronto puede eventualmente llegar con cierta tranquilidad a las elecciones del 26 de octubre,
pero que luego del 26 de octubre, cuando no quede un canal de contención, un canal de expresión para esa bronca, puede explotar de una manera muy fuerte, digamos, con la movilización popular. En ese sentido, estamos ante una situación muy crítica del país. Esto se puede evitar momentáneamente, digamos. Claro. Y te haré una cosita más. Esto de la baja de las retenciones tiene que ver fundamentalmente con que haya un ingreso en lo inmediato de Antes de dólares las elecciones. antes de las elecciones y anticipado, digamos, a lo que pueda llevar el acuerdo con Estados Unidos, que llegaría mucho después, porque no solamente los mercados se van a fijar en las palabras, sino también en que haya algo de cash, digamos, Claro. en las arcas del Estado. Ahí hablábamos de algo que, lamentablemente, a ver, los que estamos constantemente en los mercados, en la economía, cuando hablamos del efecto derrame, todos decimos, el efecto derrame nunca funcionó, lo habló Mauricio Macri constantemente. No existe eso. Hoy vuelven a decir que estos 7.000 millones de dólares que recaudaría supuestamente por las liquidaciones del agro generaría un efecto derrame en los sectores, cuando en realidad muchos de esos sectores venían casi a la par o con pérdidas en cuanto a su actividad agropecuaria. Entonces, ¿qué va a hacer el dueño del campo? ¿Se lo va a dar al empleado o lo va a tomar a cuenta de lo que venía perdiendo? No, totalmente. Pero aparte, a ver, hablando de las contradicciones, ¿les estás exigiendo al Congreso que te diga de dónde tiene que salir una partida para gente la más vulnerable que podemos tener en la sociedad, que es la discapacitada? Que sabemos que justamente limitaciones laborales, bueno, para todo. Ahora, bueno, contaste cómo vas a hacer para cubrir lo que te va a faltar de recaudación bajando retenciones. Porque era como hablamos hoy, si vos querés hacer un proyecto bien, realmente a conciencia, empezás a sacar retención cero del excedente, por ejemplo, tomando un año atrás. O sea, vienen las retenciones igual hasta X monto. Si vos me exportás más, ese Claro. excedente te lo dejo a retención cero. Eso a retención cero. Incentivo a... Vos sabés que, y también pensaba, ¿no, Caro, el tema de esto de las retenciones? Es cierto, nadie está preguntando de dónde van a salir los 1.400 millones que dice Juan Cruz. Pero la única respuesta la tenemos todos, con más ajuste. Con más ajuste. Y vos entraste en un tema muy bueno, que es la mentira del efecto derrame. En primer lugar, el capital agrario, si liquida, vamos a ver esta semana cómo opera, si liquida se va a ir al dólar. Porque va a decir, en vez del silo bolsa, que es mi grano dólar, ¿por qué tienen los silos bolsa, Claro. los otros silos? Te doy mis granos, total, sé que vas a devaluar en octubre. Exacto, me voy al dólar, ¿no? Es decir, que lo que entra por una ventanilla le va a salir por otra. El peón rural va a seguir mirándola por televisión y ahí viene un tema. Hay que explicarle a Daer esto del efecto derrame, porque la CGT está borrada en un cuadro dramático a Daer y todos los que siguen atrás, ¿eh? Porque la CGT tiene 1000 pedacitos, están discutiendo la interna de ellos, el Congreso del 5 de noviembre, después de la elección, quién se queda con la conducción, y los trabajadores luchan desde abajo, como el Garrahan, como los compañeros de Ilva que le cerraron la ceramista el otro día, bloquearon todas las entradas del parque industrial. Hay agudos conflictos obreros, docentes, la universidad, el Garrahan y todos ellos. Luchan desde abajo. Las conducciones sindicales están mirando para otra parte. No todas, Bueno, no todas, Néstor. Acá, No todas. Bueno, estoy Hablar de los hablando, patrones estoy de la hablando CGT, de las centrales No le pongamos el obreras. nombre porque ellos se Yo quedaron callados empecé porque por Daer. quieren defender, está bien, pero quieren defender sus privilegios. No todas, así como la izquierda, en todas, unidas y desunidas, son los que están ahí bancando. También hay un grupo, digamos, de sindicatos organizados que sí salen a luchar y le ponen el cuerpo. Pero además déjame decirte una cosa, hay una enorme falacia porque la discusión respecto de la situación del Garrahan, de los discapacitados, no es una cuestión económica, es una falacia, nos quieren engañar, es una cuestión ideológica. Y la prueba es, si me meto con ellos, que es la única de la sociedad que se va a apiadar, así no tenga cero de empatía, te vas a apiadar de un chiquito que está enfermo. La pregunta es, si yo me puedo probar con ellos, ¿cómo no voy a probar con los otros? Esto es una prueba piloto, nos toman bastante por tontos a todos, digo,
Y lo que quiero decir es una cuestión ideológica. Pero el modelo de Milei no solo nació muerto, sino está conduciendo a la Argentina a una hipercrisis mayúscula. Bueno, la ideología, ahí Juan, lo que vos decís de la ideología, y con lo que escuchábamos, que él decía, bueno, que explote, él lo que quiere, lo que plantea él desde la economía, es que su superávit va a ir a privados. Así Que es. quiere darle el dinero a los privados para que generen. Si no generan puestos de trabajo, bueno, los privados van a estar contentos. De hecho, es lo que está diciendo, yo soy parte de los privados, de los que no me importa que la política se la lleve, porque hoy eso no lo puede decir él tampoco, con las sospechas que tiene. Y tampoco puede decir, no me importa la sociedad. Sin embargo, es eso, no le importa, porque lo que necesita es seguir bajando impuestos y para eso necesita tener este equilibrio. Primero empezó con superávit, ahora se conforma con equilibrio. Vamos a hacer una pequeña pausa, le pegamos más de una hora. Vamos a hablar sobre el viaje de Milei, qué esperan para la disertación en la ONU. ¿Sí? Estamos preparados para ver lo que puede llegar a ser el discurso del presidente, entendiendo que cuando estuvo en Davos habló de cualquier cosa menos de economía, y en los lugares donde tiene que hablar de campaña habla de economía, en los donde tiene que hablar de economía habla de campaña. Así que veremos qué nos va a deparar. Vamos a contarte la agenda del presidente de los Estados Unidos. Quédate que hay más Comunistas por Bravo TV. Presentamos Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. Angel View se coloca fácilmente sobre el espejo retrovisor de tu auto, dándote una vista de 160 grados detrás de ti. Solo mira la diferencia. Ahora también podrás ver por las ventanas laterales traseras. Los espejos retrovisores ordinarios son pequeños y planos, pero Angel View tiene un enorme espejo de 30 centímetros con vidrio curvo. Esta forma curvada te permite ver ambos puntos ciegos con solo un vistazo. Esto es lo que ves con ese espejo retrovisor ordinario y esto es lo que ves con Angel View. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Angel View se instala en segundos en prácticamente cualquier automóvil o camioneta y los seguros de goma con resorte se ajustan fácilmente para sujetarse con fuerza. Ordena ahora mismo tu Angel View a un precio exclusivo para televisión. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Protégete a ti y a tu familia con Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular para conducir más seguro. Llama ya. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. No le entra. A ver, te leí 4 veces. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos, como demostramos hace poco. Hoy hemos tenido una clara derrota. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. Años versus millennials. Son Buenos Aires.
Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Uno que la lucha también para dejarles un país mejor a nuestros chicos, ¿no? La verdad que hoy por hoy, si no fuera por ellos, no sé si estaría luchando. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo López. Por el compra argentino, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Yo soy peronista! En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Hola, soy Juan Manuel López. Junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Con el coraje de la coalición cívica y la experiencia del radicalismo, queremos ser la alternativa coherente. Que ponga fin al show y escuche lo que los argentinos están pidiendo. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Continuamos en Comunistas, gracias a los comunistas digitales que están ahí en las plataformas. Vamos a hablar sobre el viaje que hace poquitos minutos, hasta las 8 no había salido el Tango 01, con destino a los Estados Unidos, una agenda del presidente Javier Milei. Por supuesto, 9:30 de mañana una reunión bilateral con Trump y algunos funcionarios. Esta reunión en Nueva York tiene que ver con la situación económica argentina. No van a discutir ningún otro tema que la situación económica en la Argentina, que es preocupante. 11:45 hora local, vamos a tener a Marco Rubio, a Huertain, a Caputo y a Milei teniendo esta reunión. El miércoles vamos a tener el discurso en la ONU y una reunión con Benjamín Netanyahu y el Congreso Mundial Judío con Donald Lander. Esa va a ser la agenda. Por supuesto también va a visitar al Fondo Monetario Internacional, pero los líderes mundiales se reúnen en Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza el martes en la ACNUR, que comenzó el 9 de septiembre y se prolongará hasta el día 27. Intervendrán representantes a menudo de jefes de Estado de los 193 Estados miembros y de los 2 países observadores, la Santa Sede y el Estado de Palestina. El cónclave multilateral llega en un momento difícil por varios motivos: el genocidio en Gaza y las guerras en Ucrania o Sudán, el reconocimiento al Estado palestino por parte de aliados históricos de Israel y otros desafíos globales propios del siglo XXI, como la crisis climática y el avance de la inteligencia artificial. Se espera que los representantes palestinos participen en la 80ª edición de la ACNUR a través de una videoconferencia después de que el Departamento de Estados Unidos denegara el visado. Gran parte de la comunidad internacional también ha criticado al gobierno israelí por sus planes en Cisjordania ocupada y el crecimiento movimiento de asentamientos considerados ilegales según el derecho internacional. Como reacción se espera que muchos países, entre ellos Francia, Bélgica, Malta, Portugal, Canadá y Australia, reconozcan formalmente la condición de Estado de Palestina. Esta geopolítica que tiene que ver con reconocer o no un Estado, estamos hablando de Palestina, y lo que decían también
el presidente de Francia y el presidente de España respecto a esta situación. Vamos a escuchar a Emmanuel Macron. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Excelencias, esta conferencia marca un hito trascendental, pero no es el final del camino, debe ser el principio. Por eso quiero hacer dos propuestas. La primera es que el Estado de Palestina debe ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Se debe completar lo antes posible el procedimiento de ingreso del Estado de Palestina en esta organización en pie de igualdad con el resto de Estados. Y en segundo lugar, tenemos que adoptar con carácter inmediato medidas para frenar la barbarie y hacer posible la paz. España, por supuesto, adoptará un plan con medidas para frenar el genocidio en Gaza y seguiremos tomando medidas valientes con quienes quieran sumarse, porque Gaza lo necesita. Excelencias, la historia nos juzgará y su veredicto será implacable con quienes perpetraron. Hay, Juan, un eje claro, ¿no? Estados Unidos, Israel y Europa, que quiere despegarse un poco de Estados Unidos e Israel. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, honestamente es lo mínimo que podían hacer. Lo que está sucediendo en Gaza es realmente un genocidio a cielo abierto, intolerable. La sociedad global va a pagar esto que está pasando. Ya pasó una vez en el 45, pero tenían que ocultarse, lo tenían que hacer ahí en la frontera con en el medio, digamos, de Europa. Esto está sucediendo a ojos vista de todos y no pasa absolutamente nada. De cualquier manera, sienta las bases, las mínimas bases para que algún día Palestina pueda ser un Estado libre, pueda, digamos, constituirse. Esto va a llevar mucho tiempo. En los casos en los que sucedió, llevó entre 15 y 20 años generar algún pie de apoyo, digamos, históricamente, para que ese pueblo tenga alguna vez algo parecido a la paz. De cualquier manera, es lo mínimo, pero es mejor que nada, ¿sí? Y hay que celebrarlo, porque la realidad, y lo hacen en Naciones Unidas, donde Estados Unidos tiene poder de veto. O sea, no es un tema, digamos, también pone en una situación muy incómoda a Naciones Unidas, permitiendo que lo que está sucediendo en Israel, que está haciendo con Gaza, como si nada pasara. Entonces, me parece es un aliciente, es un bálsamo, pero no alcanza, por supuesto, ¿no? Sin duda, otros países también están reconociendo el territorio de Palestina. Y quería preguntarte, Néstor, ¿es el capitalismo contra los que no tienen? ¿Que hay una desigualdad muy grande entre Palestina e Israel? Mira, el proyecto sionista de Israel, que arranca con la Nakba, catástrofe en árabe, en 1948, tiene este final. Ha sido una sucesión de guerras coloniales, la guerra de los 6 días, la ocupación de las alturas del Golán, la guerra del Líbano, ataques en todo el Medio Oriente, lo que hoy se llama Asia Occidental. Y acá está definitivamente la liquidación del pueblo palestino, étnica, con un supremacismo racial, arrasar con el pueblo palestino, porque además de la liquidación de Gaza, expulsando el 1.000.000 de personas que hoy están muriendo de hambre, que todavía quedan en la ciudad de Gaza, está el tema Cisjordania, que hay un plan para dividirla en 4 o 5 batustanes, el nombre que en Sudáfrica tenían los lugares del apartheid, ¿no es cierto? Es decir, que es la liquidación definitiva. Y el tema de los 12 estados, yo rescato de esto de la ONU, hasta la ONU ha caracterizado como un genocidio lo de Gaza. No hay más discusión, porque nos acusan a quienes luchamos por la causa palestina contra la agresión del Estado sionista de antisemitas. Una estafa.
absolutamente hay un movimiento internacional de judíos por Palestina y nuestra posición es una posición completamente alejada, la más extremadamente alejada del antisemitismo. Lo usan para a quienes denunciamos al sionismo, a quienes denunciamos el genocidio. Ahora, la resolución de la ONU de los 2 estados, venimos con el cuento de los 2 estados, es para lavarse sus propias culpas. Le siguen vendiendo armas, varios de esos que hablaron, entre ellos Macron, le siguen mandando armas a Israel. Dejémonos de hipocresía, absolutamente. Y acá quiero decir un concepto final brevemente. Acá hay una tendencia a una tercera guerra mundial. Está claro eso. Lo del Estado de Israel es sobre todo Medio Oriente y después tenemos lo de Ucrania y tenemos las tropas en el Mar Caribe de Estados Unidos es decir, amenazando a Venezuela. Y los submarinos contra China. Los submarinos en el mar de China, etcétera. Acá hay una tendencia a la tercera guerra mundial. De todos estos que vienen a ser gárgara de demócratas en la ONU, ¿no? Esto desde el Partido Obrero lo queremos señalar porque basta de hipocresía. Bueno, ahí Juan Cruz, mañana, o cuando le toque disertar al presidente de Argentina, va a fijar la posición que tiene con Israel y el triángulo entre Israel y Estados Unidos. ¿Crees que va a volver a insultar? Recuerden que ha dicho que la ONU no estaba a la altura el año pasado. Sí, en Argentina hubo una conquista que fue evitar que Netanyahu pise este país, fundamentalmente por el repudio que genera en la gente el genocidio que se está llevando en vivo y en directo en pleno siglo XXI, una situación que causa escozor en la mayoría de la población y que se ha manifestado mediante movilizaciones. No nos representan las palabras de Milei, no representa a la población argentina, no representa a esa sociedad que ha luchado por los derechos humanos y ha denunciado y condenado el propio genocidio en el país, una sociedad que es absolutamente solidaria con el resto de las sociedades en el mundo y que ha denunciado concretamente el genocidio que lleva adelante el Estado sionista contra Palestina. En este sentido, un matiz igual con Néstor. Evidentemente son gobiernos hipócritas, sí es verdad, son gobiernos imperialistas que llevan adelante digamos, negocios económicos con Israel y que incluso tienen colonias, digamos, en el momento actual, digamos, en zonas de África, como es el caso de Francia y muchos otros países, o mismo Inglaterra, que ha sido, digamos, parte del protectorado en el Medio Oriente, la tierra palestina. Desde el punto de vista del impacto que genera esta situación, consideramos que tiene un elemento progresivo que se ponga en discusión la necesidad de que haya un reconocimiento del estatus como Estado de Palestina, aunque no sea nuestro programa para el conjunto de Palestina. Para los anticapitalistas y los socialistas el programa es una Palestina libre, laica y que le dé, digamos, habitación al conjunto de la sociedad y todos los sectores que quieran vivir allí, obviamente, digamos, bajo una economía, digamos, y una organización socialista, pero nos parece que es importante que haya, digamos, un elemento de contención ante esta situación aberrante, claro, digamos, y que haya un reconocimiento, aunque no sea nuestro programa, de un Estado. Claro que tiene que tener como contraparte acciones concretas y tiene que tener medidas concretas. Por ejemplo, también debiera haber ruptura de las relaciones económicas, además de no venderles armas, de todos estos países, y Argentina tendría que ser un país donde la ruptura de las relaciones económicas con Israel se lleve adelante para seguir, difícil por las relaciones que mañana vamos a tener. Caro, una liñita del dólar, ¿qué pasó hoy? Y nos vamos, ¿me das un minuto, Juli? Un minutito. Sí, cortito. Bueno, como era de esperarse, Estados Unidos con el apoyo fuerte que le dio, así como hay una sobrereacción negativa, una sobrereacción positiva. Hoy todos los dólares terminaron en baja, un promedio de un 5% aproximadamente. Igualmente, si llevamos la observación, estamos viendo que siempre el CCL cierra por arriba de todo el resto, con lo cual sabemos que el CCL es el que se lleva dólares afuera. Y de todos los dólares, siempre el que termina por arriba del resto es el contado con liquid. Pero bueno, más allá de todo, bajó un poquito el riesgo país, pero a ver, hoy por hoy para ir a los mercados no hace mucha diferencia. Sigue siendo muy elevado, muy alto.
Yo creo que hubo también un overshoot y una sobrereacción por el hecho del respaldo que le dio Estados Unidos, decir, bueno, yo te voy a dar dinero, y los bonistas dijeron, bueno, por lo menos seguramente en enero nos pagan y tal vez en julio también. Pero hoy por hoy todavía el camino es largo trecho, veremos en qué condiciones, cómo es que se termina ejecutando esa ayuda que dará Besen, si es swap, si es una compra de bonos, bueno, ya veremos, y veremos también cuánto también, porque se habló, bueno, 10.000, 20.000, 30.000, claro, ¿cuánto será realmente el acuerdo, verdad? Con la ayuda. Conocer la cantidad, el monto y la garantía, me parece que son 2 puntos más que necesarios. Camaradas, gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Gracias a vos. En Comunistas. Y nos estamos viendo seguramente en esta mesa de debate. Recorrimos todo lo que pasó en el día de hoy. Seguramente mañana Comunistas tendrá muchísima información sobre la visita a los Estados Unidos por vez número 12, Néstor. 12 me comunica Néstor, del presidente Milei a ese país, buscando esta vez ayuda financiera. Nos vemos mañana.